Para algunas personas, la industria del cine y la industria de la televisión son dos universos diferentes, distantes. Pero la verdad es que cuando uno se encuentra con cosas como Disclaimer, una serie que se encuentra en Apple TV y que está dirigida por el gran director de cine Alfonso Cuarón y actuada por la gran actriz de cine Kate Blanchett, que además los dos han sido ganadores del premio Oscar, pues uno se da cuenta de que ya jerarquizar lo que se hace en el cine y lo que hace en la televisión, pues es ridículo, porque hoy en día se trata de una industria audiovisual, donde hay un movimiento mucho más dinámico entre lo que pasa en la pantalla grande y lo que pasa en la pantalla chica, que también hoy se ve en muchas pantallas, en muchos tipos de pantalla. Entonces, la industria audiovisual ha hecho que todos estos directores, actrices, productores se muevan de una manera muy interesante entre el cine, la televisión, las plataformas, los videos musicales, y ese juego es muy interesante y muy enriquecedor para todas las industrias. Quienes tienen la capacidad y la versatilidad de moverse entre todos esos submundos que en realidad forman un mundo, pues tienen mucha más posibilidad de sobrevivir en una industria que es tan cambiante, tan ágil, pero también tan difícil. Y por eso pasa que hoy en día tenemos a todos los directores y a los productores haciendo cosas muy diferentes, muy diversas para distintas plataformas, porque así es como funciona nuestra industria hoy. Catherine! Catherine! No, Catherine! Hablemos de lo mejor de Disclaimer o Desprecio. Primero, para mí, por supuesto, la actuación de Kate Blanchett. Esta historia que ella protagoniza, que además tiene unos giros narrativos impresionantes, pero que no vamos a hacer acá spoiler, sino hablar de esa capacidad de Kate Blanchett por sumergirse completamente en esa historia y por sumergirnos a nosotros en ella. Pudo darle un montón de matices a ese personaje que uno puede llegar a juzgar en un momento, pero que cuando va conociendo más y más y más y más va entendiendo lo anterior, lo que venía pasando. Es decir, para mí es una serie que hay que verla otra vez, porque como uno la entiende toda hasta el final, sin que sea una serie difícil de entender, es muy fácil de entender. Lo que pasa es que uno se entera de todo hasta el final. Cuando uno se entera de todo en el capítulo final, vale mucho la pena volver a verlo porque uno entiende muchas de las caras, de los gestos, de los momentos en los que ella quería gritar por ser escuchada, pero que no se le escuchaba. Es un personaje fuerte, pero que no puede ser todo lo fuerte que quisiera, entonces se mueve entre una encrucijada por encontrar la salida que solo se logra hasta el final. Alfonso Cuarón, cuando pensó en esta historia, pensó en ella, y la verdad es que no se equivocó para nada porque da 10 de 10. Es impresionante lo que esta mujer puede hacer, y además que es un personaje que en realidad no habla mucho en las escenas. Todo es a partir de sus miradas, de sus gestos, de lo que está sintiendo, y eso es lo que hace que la interpretación de ella sea magistral en esta serie. I know you're there. How can you sleep at night? You don't deserve us. The world needs to know who Catherine Ravenscroft really Lo is. segundo, el guión. Esta serie que Alfonso Cuarón concibió como una película, porque él así la imaginó, y lo que hizo fue escribir un guión como de 300 páginas y luego lo dividió en capítulos. Es un guión que está escrito de manera magistral. Y las personas que trabajaron en esta producción cuentan que el libreto tenía un nivel de detalle muy alto, donde describía exactamente cómo era la luz, cómo era cada una de las cosas que estaban posicionadas, cómo es que era la entrada de los actores, cómo era cada uno de los elementos que juegan parte de esto, no solamente de la historia, sino también de los elementos visuales, de los elementos técnicos. Tiene muchos elementos narrativos porque no es solamente los personajes, sino también los narradores que permiten que haya como diferentes perspectivas, y entonces hace que uno como espectador casi que se sienta obligado también a tener una posición frente a esa historia. Entonces es un juego como de perspectivas que van como contando esta historia y la van alimentando dependiendo de lo que también uno juzga a una historia como esas. Entonces es un guión que tiene un montón de elementos, pero que todos se unen de una manera tan orgánica y la historia fluye tan bonita que en realidad es una historia fácil de ver. Lo que pasa es que mientras va avanzando, uno se va enterando de un montón de cosas que hace que uno
vaya cambiando la perspectiva frente al personaje y frente a los hechos conforme va avanzando cada uno de los capítulos. They say that destiny knocks at the door. That is not true. Destiny doesn't knock on any door. It crashes in without permission and grabs you mercilessly by your soul. La iluminación. Para mí es muy bonito cuando en las películas y en las series se aprovecha mucho la luz natural. Creo que le da como esa realidad que hace que uno se compenetre mucho más con la historia, porque todas las escenas se sienten muy reales, muy naturales. Uno siente que así es la iluminación. Cuando uno se para a las 6 de la mañana a servirse un café, no todo está iluminado. O sea, es muy bonito la forma en la que se muestra como este realismo en el que uno, por supuesto, sale como de una oscuridad, llega a un lugar donde hay un rayo de luz, pero uno no se hace ahí realmente, entonces el rayo, por supuesto, permanece ahí mientras uno se va de pronto a la nevera a sacar un poco de leche y vuelve al centro de la cocina. Le da, la verdad, una imagen muy real, muy natural, muy orgánica, y eso hace que uno se conecte mucho más con el espacio. She needed to feel it. She needed to suffer, as I had. You've not been honest with us. The man turns up here with a book he has written. You harassed him, you threatened him. He's the one threatening me. Stephen? Y para finalizar, pues por supuesto el trabajo del gran director que es Alfonso Cuarón, que lo admiro completamente porque es una persona que se fija mucho en los detalles, que sabe que cada uno de los elementos que está en el plano cuentan la historia. Aquí vale la pena contar que esta historia él la tenía desde hace varios años, pero no encontraba la manera de contarlo, no sabía cuál era la mejor manera de convertir este libro en una película, porque para él siempre fue una película, aunque tuviera claro que iba a ser una serie, pero él piensa en película. Para él es una sola historia y por eso el libreto era tan largo y luego lo fue acomodando en capítulos dependiendo de la narrativa y de los highlights, de los clímax, de los giros de la historia. Entonces, muy director, muy acertado en todas sus decisiones, el casting es fantástico, todos los actores y actrices realmente se hacen un papel muy interesante. Como dije, la luz es muy bonita, el ritmo de la edición, cuando la edición está muy bien hecha, la edición se vuelve invisible, entonces uno está realmente concentrado en la situación, en los personajes, y además decir que hacer que todo fluya tan bonito en una serie en donde todo se está contando en diferentes tiempos, lo hace también un gran logro de la serie. Así que no se pierdan Disclaimer, Desprecio en Apple TV, una de las joyas que hay en las plataformas hoy en día.